Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a dar inicio con nuestra segunda conferencia, ¿no?, de la Semana Jurídica de aquí de la Universidad Intercontinental. Tenemos como ponente a la maestra Gabriela de la Rosa. Un gusto, maestra, poder contar con su participación. Previo a darle ya el uso del micrófono a la maestra, les voy a leer un poco de su semblanza curricular. La maestra es licenciada en Derecho por la Universidad España y México y maestra en Derecho Civil y Familiar por el Colegio Comprender. Actualmente imparte talleres con el tema Juicio Mercantil Oral. También ha participado como ponente en el primer Congreso Nacional de Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la Cámara de Diputados con el tema La aplicación del principio pro persona. También ha impartido conferencias con el tema Los nuevos retos de la abogacía en el entorno civil y familiar, en el programa de radio El Juego de la Vida. También ha impartido el taller con el tema El ABC del proceso de la pensión alimenticia en la Institución Interdisciplinaria Jurídica y Fiscal y Florence. En febrero de 2025 cursó el taller Práctica Forense en audiencia preliminar en materia civil, conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. También recibió la mención honorífica honoris causa por la labor altruista por el Consejo Diplomático Internacional Project. También ha dado la conferencia con el tema Violencia Vicaria, Interés Superior de las Niñas, Niños y Adolescentes en Nación Jurídica Radio IUS. También ha tomado cursos respecto con los temas como aspectos relevantes de la audiencia preliminar y del juicio en materia civil, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. También ha dado conferencias con el ABC de la pensión alimenticia, la aplicación del principio pro persona conforme al Código Nacional, etcétera. La maestra es una persona muy preparada en el ámbito del litigio y que está muy actualizada conforme a la implementación de este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y bueno, el tema que les viene a hablar precisamente el día de la maestra es el principio pro persona conforme al nuevo Código Nacional. Ahora sí que todos los variantes o todos los ámbitos de aplicación de este principio. Maestra, un gusto contar con su presencia y adelante, por favor. Sí, creo que sí. Ok. Muy buenas tardes, chicos, amantes del derecho. ¿De qué cuatrimestre son? ¿Maestría? ¿Licenciatura? Ok. Entonces, pues ya más o menos deben de tener nociones de lo que viene el nuevo Código Nacional. Bueno, ¿más o menos? Bueno, como tenemos conocimiento, saben ustedes perfectamente que tenemos también un Código Federal. ¿Por qué entonces tenemos ahora un nuevo Código Nacional? ¿Qué diferencia existe entre un Código Federal y un nacional? Es pregunta. La aplicación para toda la República. Y eso es un estado. Ahora el nacional abarca toda la República. Hacer un procedimiento. Se unifica el procedimiento, ¿no? Entonces ya aplica igual. No. Que aplica tanto fuero común como el nacional. No. Bueno, se acordarán ustedes en sus clases de Derecho Constitucional, existe una pirámide de Kelsen. Esa pirámide de Kelsen nos dice que tenemos una constitución, tratados internacionales, leyes generales, federales, estatales, y viene un bloque constitucional. Entonces nos dice que el Código Nacional con el Código Federal es un bloque constitucional. ¿Y qué es un bloque constitucional? Bueno, es la aplicación de esas normas que no están contempladas en la Constitución.
Entonces, ahorita tenemos una primera fase en la Ciudad de México, porque todavía no está empezando el nuevo Código Nacional a nivel nacional, simplemente en Ciudad de México, como primera fase. Precisamente por eso tenemos un bloque constitucional. Entonces, a lo que nos lleva esta implementación de este nuevo Código Nacional, pues es que trae 17 principios rectores. Y uno de ellos es este principio del tema que vamos a hablar, el principio pro persona. Pero precisamente quería que ustedes supieran el por qué ahora tenemos un nuevo Código Nacional y también aparte tenemos un Código Federal para poder entrar en materia. Ahora, ya que sabemos por qué tenemos un Código Nacional y aparte un Código Federal, pues bueno, de estos 17 principios rectores, aparte de que tenemos el principio pro persona, pues también vamos a tener que es la parte de la oralidad. Siempre abarcamos los principios rectores, como es el de publicidad, el de impulso procesal, el de igualdad, pero el que nos lleva más es el tema de oralidad. Ajá. Este principio de pro persona, ustedes sabrán que nos dice que es un criterio herméutico que rige en el derecho para la materia de derechos humanos. Y simplemente abarca que si no se da en esta parte de la norma jurídica, pues se tiende a la protección de las personas. Y eso nos habla el artículo 1 constitucional. ¿Y a qué nos referimos con el artículo 1 constitucional, chicos? Es pregunta. La igualdad de los Más o menos, ¿qué más? Por ahí van. Pues vamos a regresar a la licenciatura. Es el fundamento de los derechos humanos. Sí, habla de derechos humanos, pero ¿qué más nos dice el artículo 1 constitucional? Que garantiza, promueve los derechos constitucionales de las personas. ¿Cierto? Entonces, ustedes imagínense que tienen un pentágono. En ese pentágono vamos a tener 3 elementos fundamentales que nos habla este principio pro persona, que son temporales, personales y materiales. De ahí vamos a tener tanto sentido como positivo como negativo. Dimensiones tanto cualitativas como cuantitativas. Y vamos a tener 2 directrices que es normativas e interpretativas. ¿Y qué es una norma jurídica, chicos? Eso lo vieron en la licenciatura, en primer cuatrimestre. Una regla de carácter positivo que regula el comportamiento de la sociedad. De las personas en la sociedad. Y que se aplica esa misma norma. ¿Es correcto? Entonces, de igual manera, este principio pro persona, aparte del artículo 1 constitucional, también se va a referir con el artículo 16 constitucional. ¿Y qué dice el artículo 16 constitucional, chicos? Que nadie puede ser molestado, nadie puede ser privado de su libertad, bienes o posiciones, ¿no? ¿Es correcto? A él vamos a ponerle una estrellita. Se la saca Y el artículo 17 constitucional, ¿a qué nos referimos, chicos? Por ahí van, ¿qué más? No nos escucho.
Es correcto. Entonces, vamos a utilizar en el principio pro persona estos 3 artículos, primero constitucional, 16 y 17. Mas, sin embargo, el Código Nacional está haciendo una omisión al artículo 14, fracción cuarta, de una paridad procesal. De acuerdo a esta paridad procesal, ¿es por qué? Porque obviamente el Código Nacional pues no quiere que uno como nosotros, como juristas, nos demos cuenta. Y ese es nuestro trabajo como abogados litigantes. Saber que de acuerdo a este principio por persona, que ustedes pueden buscar la tesis aislada, que es la 20.0279, que nos habla del principio pro persona, nos vamos a pegar de acuerdo a esta paridad procesal. ¿Por qué razón? Vagamente les doy un ejemplo. Si ustedes llegan al juzgado de lo familiar, aquí en Ciudad de México, en tema de oralidad, y les dice el juez que continúen con una audiencia porque la parte contraria dice, pues yo quiero que se lleve a cabo la audiencia porque la parte demandada no se presenta. Y ustedes como abogados dicen, pues es que si mi cliente no se presenta porque está enfermo, ya hablamos vagamente de que tiene COVID. Y el juez dice, pues voy a dar continuidad a la audiencia. Se están violentando derechos constitucionales, ¿cierto? Porque si yo ya le estoy mencionando al juez que mi cliente tiene COVID y quiere continuar con una audiencia, porque la parte actora dice yo quiero continuar la audiencia, porque es mentira, porque a lo mejor el comprobante médico que usted me está presentando es falso. Pero ¿cómo lo voy a presentar si tiene COVID? No sabe y no le consta. Mientras yo te esté presentando un comprobante que tiene COVID y tú continúas con una audiencia, estás violentando derechos constitucionales y el principio por persona, apegándome a esta tesis aislada. Y eso es lo que viene ahora con el Código Nacional. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto nos dice que el principio por persona decían, es que es materia penal, y ahora yo les digo a los penalistas, desactiven ese chip, porque también hablamos en todas las materias, porque el principio por persona habla de derechos humanos, no específicamente que hable de derecho penal, porque todos dicen, es que eso es de derecho penal, y incluso hay jueces de materia familiar que desconocen el principio por persona. Y me ha tocado que dicen los jueces, ¿de qué me habla? Ay, a ver, espéreme, pues si usted como juez debe de conocer la materia de derechos humanos, porque es la protección hacia las personas. Este es el fundamento que nos habla este principio pro persona. ¿Cómo se va a aplicar? De esta manera, que yo voy a defender las omisiones que el juez decrete, de acuerdo a este principio pro persona. Entonces, si ustedes se dan cuenta, muchas ocasiones hacen estas omisiones independientemente que todavía no entre como tal el Código Nacional, pero se hacen omisiones. Y los jueces lo siguen pasando de largo. E inclusive no hablo nada más de una pensión alimenticia, no hablo de una guardia y custodia, sino hablo hacia los niños. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar lo que es el interés superior de niños y niñas y adolescentes en su artículo 4 constitucional, fracción 10ª. Entonces, si nosotros nos vamos a que también vamos a poner en sobreprotección a los niños, los jueces no se están dando cuenta, porque muchas veces a los niños los ponen como una moneda de cambio.
y dónde quedan. Y entonces ahí vemos que también son derechos violatorios que se les hacen a los menores. Porque ahora ya no son menores. ¿Qué hubo? En el Código Nacional ya trae 2 reformas. Imagínense hablamos que cuando inició el Código Nacional y ya tenemos 2 reformas. En el artículo 654 y en el 554 hay 2 reformas. Porque ya no son menores de edad, ahora son niños, niñas y adolescentes. Y en el otro, la reforma hacia la violencia vicaria. ¿Y qué es la violencia vicaria, chicos? Sobre sus familiares. Más o menos va la idea, pero la violencia vicaria se ejerce a través de los hijos, hacia los padres. Y se da la reforma que es preferible hacia la mujer. Entonces, ¿dónde está la equidad de género? ¿Dónde está la igualdad? ¿Dónde vamos a darle esa praxis a lo que es a la igualdad de género, chicos? Porque hasta incluso hay una tesis aislada que nos habla sobre la guardia y custodia sobre género. Porque también el progenitor tiene derechos como tiene obligaciones. Todos tenemos derechos y obligaciones. Pero el principio pro persona, yo les pregunto, ¿es una disciplina o es una norma jurídica? Les pregunto. Imagínense que el maestro Carlos les haga una pregunta de examen. ¿Es una disciplina o es una norma? Principio por persona es una disciplina, chicos. ¿Y por qué es una disciplina? Porque no se generan derechos y obligaciones, sino se tiene que aplicar la norma jurídica ante este principio por persona para la defensión de las personas. Y en este caso que hablamos de los niños, pues obviamente su progenitor tiene que velar por él y también puede realizar las mismas actividades. Entonces, si hablamos de la violencia vicaria, ¿dónde están sus derechos como progenitor? Se están violentando esos derechos. ¿Y qué hicieron? Reformar el artículo para darle prioridad más a la mujer, que no tengo nada en contra de las mujeres, porque yo también soy mujer, pero al final de cuentas decimos, ¿dónde están los derechos de los hombres también? Que también tienen ese derecho de velar por sus hijos, de realizar las mismas actividades. Y que el mismo artículo 4 constitucional nos dice que también habla de la igualdad de género. Entonces, ¿ese artículo simplemente está escrito y no se va a llevar a la práctica? ¿Y de qué nos habla el artículo 29, párrafo segundo, chicos? Algo que tampoco ocupan y que nos habla de la discriminación. Y entonces ahí hablamos de una discriminación hacia el progenitor porque no se le da el cumplimiento de ese derecho de poder convivir con su hijo. Y es algo que nosotros como juristas tampoco lo ocupan. Porque siempre llegan a las audiencias y simplemente es, quiero ver a mi hijo. Y no se respetan esos derechos. Siempre dicen, es que el niño tiene que velar por la madre. Pero si también el papá puede hacer las mismas actividades, no hay ningún problema. ¿Por qué no se le da ese derecho? Porque comúnmente en la sociedad tenemos ese chip, que la mamá es la que tiene que tener los cuidados.
Y entonces, ¿de qué sirve tener una constitución? ¿De qué nos sirve tener ahora un nuevo Código Nacional reformado? Si no se va a cumplir nada. Dirían por ahí las reglas, ¿para qué se hicieron? Para romperlas. Pero nosotros como juristas tenemos que hacer esa aplicación de este principio pro persona. Que se hagan valer esos derechos, esa parte interpretativa de la norma jurídica. Precisamente para eso es este principio pro persona. De acuerdo a estos 17 principios rectores que les acabo de mencionar, que son los más eficientes que nosotros cumplimos, que es el de publicidad, que es el de continuidad, concentración, contradicción. Pero como se los dije, viene la parte de oralidad. Entonces, como viene la parte de la oralidad, nosotros nos vamos a tener que subir a las audiencias y hacerles valer a los jueces las omisiones que se lleguen a ocasionar. Y de acuerdo a este principio, nos vamos a pegar, donde haya inconsistencias dentro de las partes procesales. Me imagino que ya llevaron procesal y familia. ¿Todavía no? Bueno, pues ya lo llevarán para que puedan hacer esta aplicación. ¿Por qué? Porque acuérdense que va a haber 3 fases. La fase postulatoria, probatoria y conclusiva. Y en esas de las 3 partes, ustedes van a poder hacer la interpretación en sus audiencias. Y si ven omisiones, van a poderlo hacer apegado a este principio, que es el principio pro persona. Pregunta, chicos. Bueno, si se trata del principio pro persona como un moralismo, siendo 3 artículos constitucionales que puede ser que lo entablen como algo que se puede construir para utilizar, ¿cómo convencer a los nuevos jueces de que pues se alejen de ese moralismo de preferencia de género para que pueda haber una igualdad, para que se garantice una igualdad entre las partes? Porque por sí desde la oralidad, pues tú puedes convencer, ¿no? Pero pues digamos que ya es algo que en el espectro moral de la justicia se decanta casi siempre un juez a la protección de los niños para la tutela de la madre o de la tutora. ¿Cómo con los nuevos jueces poder decirles, a ver, oigan, sabemos que ustedes son jueces feministas, son jueces pro género, porque ustedes así hablaron en campaña, etcétera? ¿Cómo como litigantes vas a pactar eso ya a la hora de estar litigando? Porque pues yo creo que ese es el peligro, ¿no? Digo, ahorita esta es la crítica, ¿no? Que este es un moralismo, el principio de pro persona, pero y ahora con los jueces o con las juezas que existan, ¿cuál será ahí una técnica para lograr entender o hacerlos entender? Tenemos una parte probatoria. Nosotros, ¿qué vamos a hacer en cada asunto que nosotros tengamos? Acreditar esa parte. Hay una parte que nosotros, inclusive yo lo tengo mucho con los juristas, en algunas conferencias que les doy y les paso los tips, porque muchas ocasiones, ¿qué llega a pasar? Exhiben las fotografías de los mensajes de texto de WhatsApp. Es que tengo todo en WhatsApp. Y cuando los exhiben como medio de prueba, no se los aceptan y se los rechazan. Y dicen, es que ¿por qué me lo rechazó? Porque no solicitaste la pericial en informática. Si tú hubieses pedido la pericial en informática, te la van a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque vas a tener que exhibir el equipo telefónico para que puedan rastrear esos mensajes para ver desde dónde viene la información. Porque yo no sé y no me consta que a lo mejor yo me escribí esos mensajes de WhatsApp o que pedí el favor para mandar esos mensajes. Entonces, lo que vamos a tener nosotros es la parte probatoria, que nosotros vamos a hacérselo valer a los jueces para que sea tomada en consideración y tengamos una resolución adecuada. ¿Vale?
por ahí atrás. Más que lo que decía Beto del moralismo, también es machismo internalizado y además roles de género impuestos, ¿no? Más que moralismo, que el darle la preferencia a las mujeres que se queden con la custodia de los niños, es como se decía desde la sociedad, ¿no? De los roles que se van a lo largo de la historia, ¿no? De cuidado, de protección y de maternidad. Y a los padres no les da tanto la maternidad. Exactamente. Yo creo que tenemos todavía el chip que a pesar de la sociedad no hemos avanzado. Lo único que hemos avanzado es en la tecnología, desgraciadamente, porque seguimos teniendo esa parte de la sociedad donde el machismo, ¿no? Donde siempre es la mujer en casa y el hombre en el trabajo, ¿no? Entonces, los mismos jueces no han sido partidarios de justicia en hacer un equilibrio en la equidad de género de acuerdo al artículo 4 constitucional de esa igualdad y esa equidad de género, que son cosas muy distintas. ¿Qué entendemos por equidad, chicos? ¿Y hay igualdad? No, no lo mismo. Son cosas muy distintas, igualdad y equidad. Porque nos dice el artículo 4 constitucional, todos somos iguales ante la ley. Igualdad es más como darle lo mismo a todos y equidad sería como... Es un equilibrio. Exactamente, es un equilibrio que yo voy a tener, que todos vamos a tener las mismas oportunidades, las mismas actividades, y entonces los jueces deberían de hacer eso. Si nosotros estamos siendo impartidarios y nosotros hablamos de una guardia y custodia, y si estamos viendo que ambos pueden ejercer las mismas actividades, que errormente prevalece desde la educación que nos den desde casa. ¿Por qué? Porque si mi mamá me enseñó a barrer, a trapear, a lavar trastes, pues también de un hombre, ¿no? También el hombre puede hacer las mismas actividades, lavar un plato, barrer, trapear, salir a trabajar. Ahí estamos hablando de una igualdad. Entonces pasa en un juicio donde hablamos de una guardia y custodia, donde también pueden hacer las mismas actividades y que el niño pueda disfrutar. Porque como siempre se los digo a los clientes, sus hijos van a ser toda la vida. ¿Por qué no llevar una convivencia sana? Ah, porque el otro es feliz y tú no. Y te voy a hacer la vida imposible. Y es una pelea sin fin en los tribunales. Que ya te denuncié por violencia familiar, donde no se acreditó la violencia familiar porque faltan requisitos probatorios. O ya inicié una carpeta de investigación falsa. ¿Por qué? Porque es una violencia familiar. Entonces, cuando llegan a los juzgados y se da que no ejercicio de la acción penal de la carpeta de investigación, entonces sí ya quiero llegar a un convenio porque ya no me conviene, porque a lo mejor no me vas a dar la pensión que yo quería. Porque luego piden pensiones altísimas, que hasta el 30, 40%. Y a lo mejor no está establecido en nuestro código, porque tampoco viene en el Código Nacional. ¿Cuál es el porcentaje que tiene que otorgar un juez? Y casi por sus criterios de los jueces es el 15%. O nos vamos por salario mínimo. O por la UMA. Hoy estamos hablando de un salario mínimo que son casi 8,200, 8,300. ¿Ustedes creen que un obrero lo puede pagar mensual? No. Entonces, ¿qué dicen los jueces? A ver, dígame usted, mátese solito, ¿cuánto usted puede otorgar de pensión? Y hay veces que quieren dar hasta 1,000 pesos. ¿Usted cree que un niño pueda vivir con 1,000 pesos mensuales? Jamás. Y hay de todo, dirían en la Villa del Señor, hay de todo.
¿Por qué? Porque hay papás responsables, papás que dicen, bueno, yo sé la responsabilidad que tengo como progenitor de dar a lo mejor un poquito más, a lo mejor voy a dar menos. O hay veces que hay unos que dicen, voy por los cigarros y ya no regreso, ¿no? Y ya no lo volvieron a ver. Y pasan 15 años y regresan y dicen, es que quiero ver a mi hijo. Pues ¿cómo lo van a ver? Y dice el niño ya adolescente, yo no sé ni te conozco, ¿cómo voy a tener una convivencia contigo? Y es un derecho. Y dicen, pero yo lo quiero ver. Y se pelean en los juzgados. Y quieren meter de pensiones y no pagar y deshacer. Si te desapareciste más de 15 años. ¿Dónde estuvo su responsabilidad como progenitor? Y también como progenitoras, porque también hay mamás que abandonan a sus hijos. Los abandonan y se van. Por eso les digo, hay de todo, porque también hay mamás que se dicen ser mamás y no lo son, porque también llegan a haber violencia en los niños. Así hubo un caso donde la mamá golpeaba al niño y decía, pues es que el niño está bien, y no es cierto. Se levantó la denuncia y dijeron, pues es que no, es falso. Y existían los videos. Y el niño estuvo a punto de morir. ¿Y qué pasa? Y fíjense, ahí viene la parte contradictoria. Por parte de la Fiscalía se da la guardia y custodia para el progenitor. Y en la materia familiar, en los juzgados familiares, dice el juez, es que no se acredita, porque es la mamá. ¿Qué estás esperando, juez? ¿A que el niño venga ya, a que ya esté muerto? Porque te estoy exhibiendo los videos, porque te estoy entregando una carpeta de investigación donde se manifiesta, donde está el certificado médico, donde viene la pericial en psicología, que el niño tiene una gran afectación de una violencia por parte de la mamá y no me lo estás acreditando. Y ahí ya hay omisiones. ¿Se puede aplicar este principio pro persona? Claro. ¿Por qué? Porque el juez está otorgando de que se quede el niño con la mamá, cuando yo ya te estoy mostrando que no es lo adecuado, que no puede cuidar al niño. Y sin embargo lo estás aprobando. ¿Por qué? ¿Qué dicen los de materia familiar? Es que una cosa es materia penal y otra cosa es materia familiar. Pero te lo estoy acreditando. Entonces tú como juez no estás siendo impartidario y estás haciendo violaciones tanto al interés superior de niños y niñas y adolescentes como a derechos constitucionales también hacia el progenitor. Porque por parte de la Fiscalía ya me lo está otorgando. ¿Y tú como juez de lo familiar? No. Entonces, ¿qué criterio tienes? Y entonces ahora con la nueva reforma judicial y el nuevo Código Nacional, ¿qué está pasando? ¿Qué jueces vamos a tener si realmente estén preparados? ¿No lo creen? Precisamente por eso yo siempre digo, está muy bonito lo que está escrito. Hoy tenemos el Código Nacional, están las nuevas reformas que tenemos, todo está muy bonito escrito, pero ¿cómo lo vamos a aplicar? Si los nuevos jueces que vamos a tener no sepan o no tengan el criterio para resolver. Entonces, ante estas omisiones, nosotros vamos a poder hacer esta aplicación de este principio por persona. Entonces, ahí yo podría dejarles esa reflexión. ¿Pregunta, chicos?
La disciplina, ¿por qué es una disciplina el principio por persona? Porque no voy a aplicar la norma jurídica. Porque no se generan derechos y obligaciones, sino voy a hacer la interpretación de la protección de las personas. Y esto hablamos de derechos humanos. Esta interpretación es de o sea, la hace cualquier juez, es decir, cada juez hace una interpretación a su norma. Cada juez tiene un criterio muy diferente que se tiene que apegar a la norma jurídica y a nuestros códigos que tenemos. En este sentido, estamos hablando del Código Nacional, pues ellos se van a tener que apegar a este código y a las normas que obviamente nosotros tenemos. Por ejemplo, tenemos la Ley del Interés Superior de Niños y Niñas Adolescentes. Tenemos lo que son derechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, nos vamos a apegar, ellos se tienen que apegar y nosotros también. Entonces, nosotros al haber omisiones, nos vamos a pegar ante este principio con la tesis aislada que se las di, que es la 2002-179. Pregunta, chicos. Yo tengo una pregunta. Así como lo está planteando este principio pro persona, ¿se contrapone a la obligación de juzgar con perspectiva de género? Exactamente. ¿Sí Porque hay una contraposición? realmente sí, porque, por ejemplo, es lo que ahorita tratamos de hablar, ¿no? Artículo 4 constitucional de la igualdad de género, equidad de género. Entonces, lo apegamos, e inclusive hasta con una tesis también de los cambios de guardia y custodia, cuando no se lleguen a dar, por las omisiones que llegan a faltar, ¿no? En el sentido de que a lo mejor hablamos hasta de un reconocimiento de paternidad, donde dicen, a lo mejor no se da hacia el papá, sino a la mamá. Entonces, a ver, pues estás haciendo violatorios, ¿no? Porque también el progenitor puede tener ese mismo derecho y no se le está dando. Porque nada más nos vamos hacia la mujer. Lo que hablamos ahorita con lo de la violencia vicaria, que a veces se ejercen a través de los hijos, que hasta incluso los hijos pueden llegar a hacer manipulaciones a los papás, porque no nos damos cuenta que en muchas ocasiones cuando existe esa separación del núcleo familiar, ¿qué pasa? Que los hijos empiezan a ser manipulados. Entonces va muy apegado a este principio por persona, con la equidad de género. En caso de que se contrapongan varios principios, ¿cómo se resuelve cuál se aplica? Por ejemplo, en casos de pensión alimenticia que entra el interés superior del menor, a lo mejor la perspectiva de género y esas cosas, ¿cómo se elige cuál es el principio? Aquí depende que hablamos de guardia y custodia. Voy a aplicar el principio del interés superior de niños y niñas adolescentes. ¿Por qué? Porque se está jugando la vida de un menor. Hablamos artículo 4, 17 y 16 constitucional. Lo aplico también al principio pro persona por si existen violaciones a derechos humanos. Y ahí voy a hablar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y artículo 1 constitucional. ¿Por qué? Porque voy a hacer la protección hacia mi persona y hacia el menor. Entonces ahí nosotros nos vamos a ir adecuando. Aparte de sustentarlo con el código adjetivo. ¿Cuál es el código adjetivo? El Código Nacional. Y eso lo trae en el artículo 3 al 7 del Código Nacional. ¿Sí? Entonces, ¿usted cree que el nuevo Código Nacional tiene los mecanismos suficientes para darle entrada a los principios? Sí, realmente el Código Nacional es una copia del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Es una copia. Nada más que simplemente se están agregando de manera
global todas las identidades. E inclusive, digo, me salgo un poquito de la tangente, pero por ejemplo ahí hay lagunas que muchos traen con lo del testamento hológrafo, que piensan que también va a estar entrada el testamento hológrafo, cuando en Ciudad de México está derogado. Y nos dice, el testamento hológrafo está derogado en Ciudad de México, y piensan que va a regresar. No, el Código Nacional lo trae porque en otras identidades, por ejemplo en Zacatecas, en Hidalgo, creo que si no mal recuerdo que en Yucatán, manejan el testamento hológrafo, y precisamente por eso lo está acondicionando el Código Nacional, porque ahí todavía lo llevan, mas no quiere decir que lo va a entrar en vigor otra vez aquí en Ciudad de México, porque ya está derogado. Pasa igual que en materia penal, con el Código Nacional de Procedimientos Penales, que ocupamos también el Código Penal. Y así vamos a trabajar de igual manera con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Vamos a seguir ocupando el Código Civil. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Hablamos vagamente, ¿no? Ocupo el artículo 3 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares correlacionado al Código de Procedimientos Civiles. Por ejemplo, hablamos de materia de oralidad, me baso en el artículo 1000 correlacionado con el artículo 1000 del Código de Procedimientos Civiles de Ciudad de México. Por ejemplo, con el tema de los medios alternativos de solución de conflictos, ¿este principio no afecta al principio de imparcialidad en el laudo y al final de un árbitro o de un mediador? Precisamente eso es lo que tenemos nosotros en el Estado de México. ¿Por qué razón? ¿Qué nos dicen en el Estado de México? Primero ven a mediación para que te den tu constancia, para ver si puedes llegar a un convenio. Nosotros como juristas tenemos que llegar a hacer que puedan llegar al convenio. Pero de entrada siempre el cliente dice, yo no quiero llegar al convenio. Ah, bueno, pues entonces nada más vaya por su constancia, promovemos, lo ingresamos y nos seguimos al juicio. Entonces, ¿de quién depende también? De nosotros como juristas. Porque aparte de ser impartidarios, también tenemos que hacerle de conciliadores. Una pregunta, con la perspectiva de género, ¿yo cómo lo puedo utilizar para el ámbito laboral? Por ejemplo, el derecho de paternidad, ya que los días son diferentes a de las mujeres en este caso. A ver, otra vez su pregunta. Sí, o sea, en base a lo de perspectiva de género, en cuanto a lo laboral, usa para, en este caso, para tener los mismos días en caso de derecho de paternidad, donde las mujeres que son días diferentes, días más y menos. Creo que ya en la Ley Federal de Trabajo, digo, no me meto mucho a la materia laboral porque no llevo, no soy especialista en la materia, pero creo que sí les están dando los mismos derechos en las mismas vacaciones, inclusive ahí en esa parte de perspectiva de género, en darles las mismas oportunidades, para precisamente no entrar en violaciones en cuestión del artículo 4 de la igualdad de género. Entonces, como hombre se puede utilizar. Claro. Sí, porque si no, pues ahí ya son violatorios, derechos. Pregunta, chicos, por ahí vi la mano alzada. De que puede el principio pro persona justificar la creación de figuras jurídicas nuevas por parte de los jueces, ya que estábamos hablando de... A ver, otra vez, porque no les... Y yo, o sea, de que si se pueden crear nuevas figuras, pero a partir de los jueces, con base con el nuevo código. No crear, porque obviamente pues no está establecido en el Código Nacional. Simplemente nos vamos a ir con los 17 principios rectores que están. Los que siempre ocupamos, que son de continuidad, concentración, contradicción, publicidad, impulso procesal, porque vienen nuevos, que es la de igualdad, el de impulso procesal, el de tema de oralidad,
Entonces, que los jueces inventen o que digan es mi criterio, no. Porque sí me tocó un juez en una audiencia, no me acuerdo, fue de una pensión alimenticia, y me dijo, es mi criterio y no va a haber cambio. Y dígame en dónde está escrito. Porque hasta donde yo sé no está en el código. Sí, pero es mi criterio. Ah, pues entonces me voy en la apelación. Porque si no es su criterio, pues está el mío tampoco. Porque yo me voy a pegar al código. Entonces, pues nos vemos en la apelación. No hay otra. Precisamente por eso tenemos otros recursos. Que inclusive ahora el Código Nacional, creo que mañana ahí van a tener al doctor Eric Mena. Buenísimo, van a tener una cátedra de excelencia. No me voy a meter en ese tema que ahorita les iba a decir, así que mejor se lo preguntan a ellos, porque si no ya les voy a dar yo la respuesta. Entonces, apegándose las partes procesales, ahí lo van a tener. Ahí tienen la respuesta. Pero él les va a explicar esa parte de los aspectos del Código Nacional. Así que en ese tema no me meto. Sí, porque si no les voy a dar las respuestas y van a decir, ah, ya se las saben. Entonces, prácticamente en ese aspecto, el Código Nacional viene a formarnos un gran cambio en el sistema familiar. ¿Por qué razón? Porque como nosotros como juristas estamos acostumbrados a todo lo que es el papelito por escrito. Y si nosotros no nos ponemos a estudiar, pues nos van a ganar la contraparte. ¿Por qué? Porque sí ha pasado. Inclusive hay abogados que no saben formular las preguntas, ya cuando estamos en el interrogatorio y contrainterrogatorio, y no saben formular preguntas. Y ahorita con el tema de oralidad, ya los jueces no quieren nada de cosas técnicas, sino directo, preciso y conducente. Y si ustedes no saben hacer la argumentación jurídica e interpretativa de la ley, los jueces se los van a comer, chicos. A eso nos estamos enfrentando nosotros igual como juristas, que es importante la actualización. Porque decimos, ay, viene un Código Nacional y está muy bonito, ¿y ahora qué va a pasar? Nosotros nos estamos apegando a los lineamientos, porque hasta inclusive la parte de los exhortos estamos como, ¿qué está pasando, no? ¿A dónde nos vamos a ir? Y solito la materia familiar dice, vas en caminito, porque así pasa. La materia familiar es técnica, es formalismos adecuados, todo muy bonito, las palabras muy bonitas, todo por escrito. Pero ahorita que viene la parte de oralidad, la argumentación jurídica es lo más importante. Porque ahí ustedes van a tener la fase de cómo van a poder argumentar, de decirle al juez las omisiones que la parte actora o la parte demandada puede llegar a hacer. ¿Por qué? Porque incluso el Código Nacional, ¿qué dice en nuestras fases procesales? Ustedes tienen que exhibir todas las pruebas desde su escrito inicial de la demanda, porque después ya no van a poder ingresar otro medio de prueba. Que hasta incluso muchas, si no han podido leer el Código Nacional, dicen la prueba superviniente. La prueba superviniente, muchos dicen, la están quitando. No. El 149 del Código Nacional trae la prueba superviniente, pero viene con otro nombre. No viene como tal prueba superviniente. Y por eso siempre les digo yo a mis alumnos y se los digo a ustedes, chicos. Si van a leer un artículo, no nada más lo lean por leer.
hay que saber interpretar el artículo, porque de ahí depende de ustedes que puedan ganar el juicio. Y obviamente, apegándonos nosotros, retomando el tema, viendo estas omisiones que ustedes vean de su contraparte, pues ustedes se pueden apegar pues a este principio pro persona. Pregunta, chicos. No sé cuánto tiempo nos queda, maestro. Estamos todavía en tiempo más. Ok. Pregunta, chicos. ¿Queda claro? Pues bueno, chicos, pues hasta ahí tenemos nuestro tema, maestro. Muchas gracias. Muy interesante, chavos, este tema del principio pro persona, donde, como dice, y tiene muy atinadamente señalado la maestra, no tenemos un marco regulatorio. O sea, es importante que comprendamos qué implica el principio pro persona, ¿no? Para el juzgador implica la aplicación o utilizar la norma más adecuada al caso concreto que favorezca en mayor medida, ¿no?, la tutela de derechos humanos de las partes. Fíjense, o sea, como decimos, se dice fácil, ¿no? Como decía la maestra, qué bonito es el texto, qué fácil decirlo. Ok, y si estamos ante una antinomia, tenemos todos ubicado lo que es la antinomia, ¿no? ¿No? Una antinomia es un choque de derechos humanos. Acuérdense que se supone que los derechos humanos no están jerarquizados y todos tienen el mismo rango. Pero ¿qué va a pasar, como decía la maestra? Es un tema muy común que nosotros vemos en materia familiar, donde, como dice la maestra, a ver, tenemos el choque del interés superior del menor, el derecho de los derechos del menor de edad, pero también los derechos del progenitor, ¿no? Donde desgraciadamente vemos que es día a día el utilizar a los menores de edad como moneda de cambio. Y entrar con este choque de derechos humanos, ¿qué se va a sobreponer? ¿El interés superior del menor o los derechos del padre a tener un régimen de visitas y convivencias y que realmente se vea satisfecho ese régimen de visitas y convivencias por parte del padre? Ojo, como dice la maestra, a ver, o sea, ambos tienen un derecho, no hay una jerarquía, no se trata de que constitucionalmente uno esté arriba de otro. ¿Qué va a pasar? A través de la aplicación de este principio pro persona, el órgano jurisdiccional va a tener que valorar y va a tener que hacer un test de ponderación para poder establecer qué derecho humano debe de prevalecer y cuál va a ser el que vaya, no es que uno lo extingamos o nos hagamos uno, pero uno tiene que prevalecer. Como decía la maestra, oye, si tenemos el caso donde una mamá violenta al menor de edad y que desgraciadamente, pues nuestro propio, fuentes formales del derecho son los usos y las costumbres, y estamos acostumbrados a que la mujer, pues porque naturalmente la mujer es la que está más capacitada para el cuidado del menor. Híjole, un criterio que creo que estoy conmigo, maestra, aberrante hoy día, porque por increíble que parezca, estadísticamente, y nosotros que estamos del lado del litigio, vemos cómo día con día son más los casos que aumentan los casos de violencia familiar generados por parte de las progenitoras hacia los menores o hacia el cónyuge. Ya no hablemos, o sea, y van a decir, ay, sí, ya parece que el señor de 2 metros se lo van a estar sonando. Pues aunque no lo crean, es increíble ver cómo hay muchos casos que dices, ya cuando llegan las partes dices, oye, ¿qué es tu ex la que te golpeaba cada 8 días? Y que es alcohólico, y si se ve bien decente la señora, sí, pues como dicen, ¿no? Ojos, como dicen, caras vemos, corazones no sabemos, ¿no? Pero es importante ahí, ¿por qué? Porque el órgano jurisdiccional va a tener que resolver. ¿Y cuál es la importancia de la aplicación de este principio pro persona? Y lo complejo que ahora viene. Como bien, muy atinadamente decía la maestra, ya no vamos a exponerlo en papel nada más. Antes teníamos
nuestro tiempo para formular nuestra demanda, ¿no? Nuestras pretensiones, establecer nuestros hechos, a llegarnos de un medio de convicción que fuera suficiente, muchas veces, como dice la maestra, mal ofertado, porque, híjole, abundan los medios de prueba mal ofrecidos o sin sentido. Derivado de eso, ahora tenemos que establecer nuestra teoría del caso conforme al Código Nacional, ¿no? Y venía la contestación, pues qué padre, y ya hasta ahí llegó la fase escrita y lo demás, audiencia, desahogamos pruebas, y vámonos, qué fácil. No, ahora, como dice la maestra, esto se vuelve más complejo, porque ahora van a tener que exponer ustedes en una audiencia, ¿no? En una audiencia preliminar, o ya de juicio, establecer sus alegatos de apertura, sus alegatos de clausura, y es ahí donde, acuérdense, ustedes tienen que llevar al órgano jurisdiccional de la mano, decirle al juez, tú tienes que fallar a mi favor por esto, esto y esto y esto. Y en estos casos no va a aplicar a lo mejor que lo establezca el artículo 500, maestra, si no corríjame, el que habla del Código Nacional de los ajustes que debe de hacer el órgano jurisdiccional, que como dice la maestra, oigan, y esos ajustes, ¿cómo los va a justificar el juez? O sea, ¿cómo vas a decir que le estás dando mayor peso a los argumentos de una de las partes? ¿Dónde están tus ajustes? Porque habla de los sectores vulnerables de la población, pero vaya, ahí creo que a lo mejor va a coincidir usted con una maestra de que, desgraciadamente, la finalidad de estos modelos del interés superior del menor o del juzgar con perspectiva de género tienen un fin noble de tutela, pero muchas veces creo que ha sido mal empleado, aunque ahorita a lo mejor me voy a echar la soga al cuello, ¿no? Es decir, pues hasta por algunas mujeres ha sido mal empleado, ¿no? Para sacar un beneficio indebido y pasar por encima de realmente de una cuestión que deben acreditar en el procedimiento. Acuérdense que aquí ustedes van a tener que acreditar o van a irse sobre dos cuestiones, acreditar una cuestión fáctica o una cuestión jurídica, ¿no? Como muy detenidamente decía la maestra, ahora tenemos que emplear esta retórica y esta argumentación jurídica. ¿Qué es la retórica? Es, por ahí creo que hace rato decían, el convencer, no nada más el convencer, sino también el persuadir al órgano jurisdiccional. Y para eso, ¿qué creen? Se oye bien bonito todo esto, ¿no? Y en una situación donde hay hechos de 4 o 5 años, tenemos que convencer y persuadir en 5 minutos de un alegato de apertura y en otros 5 minutos de un alegato de clausura. Se dice bien fácil, pero ven lo complejo y cómo tenemos que estar extremadamente despiertos con este tema que hoy la maestra de la Rosa nos hizo el favor de venirles a compartir, muy relevante, donde todavía tenemos muchas lagunas, maestra, como usted decía, los jueces, como ahora se hacen solitos de carrera judicial, no saben resolver. Imagínense un juez de encomienda, ¿no? Que a lo mejor en la mañana ya se los dijeron, ¿no? Y creo que va a ser un punto importante. Y creo que ustedes, ilustres alumnos, ya voltearon a ver los candidatos que vienen en su zona, en su sector, ¿no? Para ver los currículums. Ya saben, todos los que sean egresados de la Universidad de México, España o de la UIT, voten. Por favor. Por favor. Entonces, ¿alguna otra duda que tengan, comentario? Todo quedó entendido. Bueno. Tiene los mejores juristas, próximamente. Exacto. Aquí vienen los futuros, híjole, iba a decir Saldívar, pero ya no sé si sea tan bueno decirlo hoy en día. Bueno, maestra, doy lectura. La Universidad Intercontinental otorga la presente constancia a la maestra Luz Gabriela de la Rosa Zavala por su participación en la Semana Jurídica WIC con la conferencia Aplicación del Principio Pro Personae conforme al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Duchi de Dochet, Tlalpan, Ciudad de México, a 21 de abril del 2025. Maestra. Y en nombre de la Universidad Intercontinental y de nuestra directora en Derecho, la maestra Verónica Santos Méndez, le damos este detalle. Muchas gracias. Gracias.
Gracias, chicos. Muchas gracias, chicos. Y retomando antes de que se vayan, como decía la maestra, mañana viene el doctor Mena, entonces aquí nos vemos a las 10. Van a estar mañana en el baño todas A nuestras- las 10 viene el doctor. El pequeño souvenir. Así que un poquito retrasados por el tráfico. Lo que-